El ciclo menstrual o ciclo ovárico va a consistir en una serie de cambios que van a ocurrir de manera natural en el sistema reproductor femenino. Estos cambios van a ocurrir a nivel del ovario, por eso es que hablamos de un ciclo ovárico, y también va a haber cambios a nivel del útero, por eso es que hablamos de un ciclo uterino. También se habla de un ciclo menstrual porque existe un periodo de sangrado uterino. Básicamente lo que ocurre es que se desprende la capa funcional del endometrio, que posteriormente va a ser regenerada, digamos, por la capa basal, y todo este proceso se conoce como menstruación y va entre 3 a 7 días. En estos ciclos es donde las mujeres van a producir los gametos y nosotros vemos acá y en los libros generalmente que dicen que los ciclos duran 28 días, pero la realidad es que estos ciclos van entre 24 a 35 días. Si nosotros sacamos un promedio nos da 28. Este, pero en realidad esto va variando, digamos, y tenemos a la mitad del ciclo, el día 14, la ovulación. Esta variación del ciclo se debe más que nada a la fase folicular, ya que esta va a variar entre 10 a 21 días. Y esta es la que produce, digamos, más que nada la variación del cambio, porque la fase lútea se la considera más que nada constante. 14 días. La realidad es que va entre 12 a 16, es decir, 14 más menos 2 días, pero se lo toma como 14. La que realmente causa la variación del ciclo es esta fase folicular. Y bueno, el día 14 va a ocurrir la ovulación. Básicamente se libera el ovocito, una vez liberado pasa a llamarse óvulo y todas las células que eran células de la granulosa y células de la teca que rodeaban a este ovocito, ahora pasan a ser un cuerpo lúteo. Se vuelven depósito de colesterol y de lípidos, lo que causa, digamos, que tengan una coloración amarilla, y estos van a ser los responsables de la secreción de estrógeno y de progesterona en toda esta fase lútea. Justamente se llama fase lútea ya que quien va a secretar estas hormonas y mantener al útero para una posible implantación, digamos, si es que ocurrió una fecundación en las trompas de falopio, van a ser este cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo, como decimos, va a secretar progesterona y en menor medida estrógeno. Como podemos ver, estos elevados niveles de progesterona lo que van a causar es un feedback negativo o una retroalimentación negativa sobre la hipófisis, es decir, que al haber un elevado nivel de progesterona, vamos a ver que va a estar inhibida la hipófisis y la hipófisis era donde se secretaba la LH y la FSH, por lo tanto, elevados niveles de esto me va a causar bajos niveles de FSH y de LH, que es lo que ocurre en esta etapa, en la fase lútea, es decir, en la mitad del ciclo más o menos. Nosotros podemos ver que en el caso de que no ocurra una fecundación, este cuerpo lúteo se terminaba degenerando, se volvía atrésico, digamos, se convertía en un cuerpo de albicans y dejaba de secretar progesterona y estrógeno. Entonces nosotros podemos ver que en el caso de que no ocurra una fecundación, en esta última parte del ciclo podemos ver cómo disminuye la concentración de progesterona y de estrógeno. Al disminuir la concentración, ese feedback negativo, esa retroalimentación negativa que existía sobre la hipófisis, desaparece. Y al desaparecer, vuelve a secretar FSH y LH de nuevo. Por eso es que nosotros vemos que en los últimos días del ciclo hay una disminución de la progesterona y un aumento de la FSH. ¿Y qué es la FSH? Era la hormona folículo estimulante. ¿Qué era lo que iba a hacer? Iba a estimular a los folículos. Entonces, este incremento en los últimos días del ciclo lo que me va a causar es la estimulación, el reclutamiento entre 10 a 15 folículos del ciclo posterior. O sea, acá
se eleva la FSH, ocurre un reclutamiento de folículos que van a ser los que van a iniciar, digamos, el posterior ciclo. Nosotros sabemos que la fase folicular está dividida a su vez en tres etapas, digamos. Una es el reclutamiento, que va desde el día 1 al día 4 aproximadamente. De ahí tenemos la selección, que va desde el día 4 al día 6. Y después tenemos la dominancia folicular, que va desde el día 7 hasta el día 14, es decir, hasta la eh, ovulación. Y bueno, este reclutamiento, cuando nosotros leemos en los libros que dice del día 1 al 4, donde se reclutan entre 10 a 15 folículos, y que condice, digamos, con lo que sería la menstruación, y se los estimulan. Sin embargo, no todos los folículos llegan, solamente llega solamente uno, y ya vamos a ver por qué. En el caso de este reclutamiento, como decimos, ocurre unos días antes del ciclo gracias a este elevado nivel que empieza a haber de FSH. Entonces, tenemos el reclutamiento de los folículos y de ahí entramos en la fase de selección. En la fase de selección lo que ocurre es que la hormona folículo estimulante, esta que nosotros vemos que está en celeste, termina actuando sobre las células de la granulosa. Nosotros recordemos que los receptores, la hormona folículo estimulante, es decir, de la FSH, estaban sobre estas células de la granulosa. Por lo tanto, empiezan a crecer, a producir otras hormonas y también activaban a una enzima que era una aromatasa. Esta aromatasa lo que causaba, digamos, era la conversión de andrógenos a estrógenos. Entonces, todo esto ocurre, digamos, en el proceso de selección y por lo tanto, o sea, sintetizando, decimos que la FSH causaba la producción de estrógenos, porque se activaba la aromatasa, se convertían los andrógenos en estrógenos. Entonces, resulta lógico decir que hay un incremento de estrógeno. Incrementa el estrógeno debido a esta FSH. Este incremento de estrógeno, ¿qué es lo que va a causar? Un feedback negativo o una retroalimentación negativa sobre la hipófisis que va a causar una inhibición de la secreción de FSH. Por eso es que vemos que acá empieza a disminuir. Es decir, elevados niveles de estrógeno me causa una disminución de los niveles de FSH. Pero después nosotros vemos que el estrógeno sigue subiendo y acá tenemos un pico de FSH. O sea, no hay una retroalimentación negativa, sino todo lo contrario. Y esto se debe a que el estrógeno, o sea, acá produce una retroalimentación negativa. Elevados niveles de estrógeno, una retroalimentación negativa, bajos niveles de FSH. Pero cuando los niveles de estrógeno superan los 300 picogramos por decilitros, esta retroalimentación deja de ser negativa y pasa a ser una retroalimentación positiva, es decir, que va a haber una estimulación, digamos, para que se produzca el pico de progesterona y el pico de LH. El pico de progesterona lo que hace es permitir al ovocito que se encontraba detenido en la profase 1 que retorne, digamos, y que continúe esa meiosis. Y el pico de LH lo que va a causar es que 36 horas después ocurra lo que nosotros conocemos como la ovulación. O sea, no es que el pico de LH ocurre al mismo tiempo de la ovulación, no, sino que nosotros tenemos un pico de LH y 36 horas después ocurre la ovulación. Y esto se debe a que este pico de LH lo que causa es el incremento de enzimas líticas. Estas enzimas líticas lo que van a hacer es que se disuelva la pared folicular, digamos, se disuelve la pared folicular e incrementa la cantidad de sustancias vasoactivas dentro del antro folicular, de manera que terminan expulsando el ovocito y todo esto ocurre 36 horas después de este pico de LH. Entonces, nosotros dijimos que la fase folicular estaba dividida en tres etapas. El reclutamiento, que iba del día 1 al 4 aproximadamente. Después teníamos la selección, que iba desde el día 4 al día 6 más o menos. Y de ahí teníamos la fase de dominancia, que iba desde el día 7 hasta el día 14. En la fase de dominancia es donde debe permanecer solamente uno de todos estos 10 a 15 folículos que fueron reclutados. Es decir,
uno solo va a ser el que va a progresar, va a proliferar y ese ovocito va a terminar siendo ovulado, mientras que el resto de los folículos va a terminar degenerándose. Ahora tenemos que explicar por qué ocurre esto o cómo hace el organismo para que esto ocurra. Entonces, esto tiene que ver, digamos, con lo que estábamos hablando recién. Esta etapa nosotros tenemos elevados niveles de estrógeno. Elevados niveles de estrógeno lo que me va a producir es una inhibición, una retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis, de manera que se secreta menos cantidad de FSH. La FSH era la hormona folículo estimulante, es decir, era la que estimulaba los folículos. Al haber poca cantidad de esta, resulta lógico decir que de estos 10 a 15 folículos no van a ser estimulados. Va a haber solamente uno de todos estos que va a empezar a secretar un factor de crecimiento endotelial de manera que va a estar más irrigado que el resto y va a poder proliferar más, digamos. Aparte de todo esto, va a expresar solamente uno de todos estos folículos va a expresar un montón de receptores, digamos, de FSH en su membrana, de manera que la poca FSH que existe en este momento va a ser captada por ese único folículo que presenta un montón de receptores para FSH y que no lo tienen el resto de esos 10 a 15 folículos. Por lo tanto, solo uno termina proliferando, creciendo y siendo liberado ese ovocito y el resto termina siendo degenerado. Acá tenemos el mismo ciclo, solamente que viéndolo desde el lado del útero, este va a empezar, digamos, con la menstruación, o sea, nosotros vamos a tener una fase folicular que el inicio de esta fase va a estar determinada por la menstruación, es decir, por el desprendimiento de la capa funcional del endometrio. Esto a través de un sangrado que dura entre 3 a 7 días. Posteriormente a esta menstruación vamos a tener la fase proliferativa. En esta fase, básicamente lo que ocurre es que se va a agregar una nueva capa de células al endometrio para ir preparándose, digamos, para el embarazo. Después, en el día 14, va a ocurrir la ovulación gracias a un pico de LH y de ahí todas las células que eran células de la granulosa y células de la teca que rodeaban a este ovocito que fue ovulado se van a terminar convirtiendo en un cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo va a secretar progesterona que va a mantener al endometrio para un posible embarazo. Por eso es que esta fase se la conoce como fase lútea o también como fase secretora. Acá lo que va a ocurrir es un aumento, digamos, de la vascularización del útero, las arterias se van a volver más tortuosas, va a haber secreciones, etcétera. Este, Viéndolo en esta zona, nosotros sabemos que acá había un aumento de estrógenos y el aumento de estrógeno causa un aumento de la sensibilidad a la oxitocina. El aumento de la oxitocina lo que causa es contracciones del miometrio. Recordemos que el útero estaba constituido por un perimetrio, que era una capa escerosa, miometrio, que eran capas de músculo liso entrelazado, músculo involuntario, y después teníamos el endometrio, que era la capa funcional básicamente. Entonces, incrementa el estrógeno causa un aumento de la sensibilidad de la oxitocina causa una mayor contracción del músculo del miometrio, y estas contracciones van a permitir o van a ayudar a que los espermatozoides se encuentren con el óvulo y ocurra la fecundación. Ahora, en esta fase secretora o fase lútea ya no existen estas contracciones de las que estamos hablando acá. Imagínense un ovocito recién fecundado en este endometrio y en el caso de que haya contracciones, podría ocurrir un desprendimiento, digamos, de ese ovocito recién implantado. Entonces, en esta etapa no hay contracciones. Acá estamos viendo cómo está constituido el epitelio de la vagina, donde vamos a tener distintos tipos de células. Vamos a tener un estrato superficial, un estrato intermedio y un estrato basal. Recordemos que habíamos dicho que en el caso de la vagina presentaba un epitelio estratificado plano. eh,
no queratinizado, si lo comparábamos con las células de la piel, por ejemplo. En el caso de estas células epidérmicas, digamos, superficiales, presentan núcleos pignóticos, es decir, núcleos que son bastante pequeños y son predominantemente eosinófilas, es decir, se van a teñir con la eosina. Recordemos que la eosina era un colorante que tenía propiedades tintoriales ácidas, mientras que las células de los estratos intermedios van a ser células que los núcleos van a ser más grandes, más vesiculados y van a tener un citoplasma basófilo, es decir, se van a teñir con colorantes que tengan propiedades tintoriales básicas. Dependiendo en qué etapa del ciclo se encuentre la mujer, ya sea en la etapa estrogénica o de progesterona, va a haber una predominancia de estas células o de estas. Acá podemos ver un epitelio vaginal en una fase estrogénica, es decir, donde va a haber una predominancia de células superficiales. Podemos ver que estas células presentan núcleos pignóticos, que son bastante pequeños, y tenemos células eosinófilas, como todas estas en color rojo, y células basófilas. Sin embargo, la predominancia de las células es de las células eosinófilas. Este, y presentan un fondo limpio, es decir, carente de leucocitos. Acá podemos ver cómo se observa un epitelio de la vagina en el caso de una etapa de progesterona. Acá va a haber una predominancia de estos estratos de células de la capa intermedia, digamos, donde las células presentaban el citoplasma basófilo, es decir, que se teñían, digamos, con los colorantes con propiedades tintoriales básicas de color azul y presentaban núcleos mucho más grandes. Acá el moco, digamos, suele presentar leucocitos. Entonces vamos a tener dos tipos de células que vamos a poder observar y distinguir bastante bien bajo el microscopio óptico. Por un lado las células superficiales eosinófilas con núcleos pignóticos y por el otro lado los estratos de capas intermedias con citoplasmas basófilos y núcleos mucho más grandes. Acá podemos ver el proceso de ovulación, este es el ovario y podemos ver cómo se libera el folículo con el ovocito adentro. Podemos ver, digamos, que en este proceso hay una lesión en la pared del ovario, hay una ruptura de esta pared del ovario, por lo tanto va a haber un proceso inflamatorio. Por eso las mujeres suelen sentir dolor. Este ovocito rodeado de las células foliculares, va a salir a la zona abdominal y va a ser captado por las trompas de Falopio. Dependiendo de la etapa del ciclo en el que se encuentre la mujer, ya sea la fase estrogénica o la fase de progesterona, el moco cervical uterino va a tener una consistencia diferente. En el caso de la fase estrogénica, el moco va a ser espeso y filante. Si agarramos un poquito con los dedos y hacemos una bolita y lo estiramos, vamos a ver que se estira unos cuantos centímetros. Y si lo ponemos en un portaobjeto, le colocamos el cubre encima, lo dejamos secar y lo observamos bajo el microscopio, vamos a observar esto que estamos viendo en la imagen. Se dispone como patrones de helechos y si nosotros observamos esto bajo el microscopio, podemos confirmar que estamos en la fase estrogénica. Acá este moco va a ser liviano y alcalino y esto va a terminar favoreciendo de cierta manera el movimiento de los espermatozoides porque no es inmediato el encuentro, o sea, pueden pasar horas, digamos, los espermatozoides en el tracto genital femenino, entonces se tiene que crear como un microambiente propicio para el mantenimiento y el movimiento de estos espermatozoides hasta que se encuentren con el ovocito en la trompa de Falopio y se produzca la fecundación. Existe un método que antes era muy utilizado para saber si se podía mantener relaciones sexuales o no con la probabilidad de embarazo o no y básicamente consistía en que la mujer se colocaba entre los dedos un poco de moco y se estiraba. Si se estiraba unos cuantos centímetros y era afilante,
se decía que era un moco fértil. En cambio, si el moco no se estiraba, era como más espeso y ácido, se decía que era un moco no fértil. Em, de esta manera se podía, digamos, estimar en qué fase del ciclo se encontraba la mujer, ya sea en una fase estrogénica, íbamos a tener este tipo de moco, moco fértil, o en una fase de progesterona. En el caso de esta fase de progesterona, como dijimos, el moco no se estira, es espeso y es ácido. Y esto es así, digamos, porque va a actuar como un sistema de protección. ¿Para qué? Para evitar el ingreso de otros espermatozoides, el ingreso de bacterias, etcétera. Va a ser un moco más blanquecino y también se le dice sucio porque tiene infiltrado muchos leucocitos. En cambio, el moco fértil no presenta, o sea, es un fondo limpio. Este, básicamente eso. Acá podemos ver en un corte longitudinal de ovario, en este caso tenemos un folículo preovulatorio, folículo de Graf, este es el androfolicular, las células foliculares, el cúmulo óforo rodeando al ovocito y podemos ver esto que se destaca en rojo que son los vasos sanguíneos. Acá en este preparado estamos observando un epitelio de la vagina bajo el microscopio. Podemos observar que hay muchas células eosinófilas, es decir, que presentan su citoplasma teñido de color rojo con núcleos picnóticos. Esto nos lleva a deducir que estamos en la presencia, digamos, de la fase estrogénica, que era característica de este tipo de células, porque en la fase de la progesterona teníamos células basófilas que no se encuentran en este caso. Sin embargo, la fase estrogénica no solo se caracterizaba por tener este tipo de células eosinófilas, sino que también por un fondo limpio, o sea, por la ausencia de leucocitos. Pero nosotros acá estamos viendo que hay muchos leucocitos y esto nos lleva a deducir que quizás estamos en un proceso inflamatorio, porque los leucocitos no se encuentran en el moco de la fase estrogénica, sino que son abundantes en la fase de progesterona y por ese motivo nosotros decíamos que era un fondo sucio, entre comillas. Eh, pero en este caso tenemos leucocitos y tenemos estas células eosinófilas, digamos. Acá estamos observando un corte sagital de la glándula mamaria. Acá es importante destacar que el estrógeno va a ser quien va a aumentar el desarrollo de las mamas y el desarrollo de los conductos, mientras que la progesterona lo que va a hacer es aumentar el desarrollo de los lóbulos para producir la secreción de la leche. A nivel de la hipófisis se va a sintetizar la prolactina. Esta va a viajar y va a llegar hacia las células que forman parte de la glándula mamaria. Se va a unir a un receptor específico y esto va a terminar induciendo la expresión de algunos genes. A nivel del ADN se va a producir un ARN mensajero. Este ARN mensajero se va a unir a los ribosomas y estos ribosomas van a terminar sintetizando una proteína que es la caseína. Esta proteína es la proteína de la leche.